Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su programa favorito, La Farmacia. Una revista de salud donde abordamos los temas de farmacia y medicina. Nosotros somos Isis Romar y Frank Rodríguez. Y como cada semana los invitamos a adentrarnos en el mundo de nuevos descubrimientos científicos, situaciones reales, consejos de expertos y muchos otros contenidos de interés general. Tal y como explicamos el programa pasado, nuestro objetivo es poner al alcance todas las herramientas, consejos, información importante, científica y fidedigna sobre el buen uso de los medicamentos en voz de los expertos en el área, ya que es importante que sean ellos los encargados de guiarnos para un mejor resultado. Así es, Isis. Dispóngase a conocer lo que les tenemos preparados el día de hoy. Como cada semana, el programa girará en torno al tema medular. ¿Usted sabe los riesgos que acarrea el automedicarse? ¿Qué peligroso es para usted y su familia ingerir o suministrarse algún medicamento solo porque en el pasado nos sirvió o curó a alguien más? Y con eso suponemos que a nosotros también nos hará bien y no contamos con otras situaciones que pudieran ser perjudiciales. También hablaremos del personaje histórico, noticias de farmacia, las cápsulas de ¿sabía usted qué? Y gotitas de salud que cada vez nos presentan datos interesantísimos. Además de En Voz del Experto e historias de farmacia. Todo esto especial para usted. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ya saben qué hacer, darle manita arriba, seguirnos, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo video, dejar sus comentarios e inquietudes. Recuerden que contestaremos a todas sus preguntas y comentarios, seguro que las leeremos. Y bueno, Isis, ¿qué te parece si comenzamos ya primeramente con un tema que se dio hace algunas semanas atrás? Y para conocer de qué se trata, vamos a las noticias de farmacia. Me parece excelente. Vamos a ver esta nota que de seguro será de interés para todos. Después de la nota vamos a un corte y regresamos. Así que pónganse cómodos porque ya comenzamos. ¿Sabía usted que un estudio realizado en 11 ciudades de Latinoamérica, incluyendo a una de México, Ciudad de Veracruz, arrojó datos sobre el porcentaje de automedicación en la población adulta encuestada? En una muestra de 1,784 personas, el 68% de la población dijo alguna vez haberse automedicado. De las 146 personas encuestadas de Veracruz, el 85% manifestó haberse automedicado alguna vez. Ya estamos de vuelta en La Farmacia. Gracias por seguir con nosotros. Oye, Frank, ¿te fijaste en la cápsula de ¿sabía usted que el porcentaje de la automedicación en México es muy alto y verdaderamente preocupante? Muy triste. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú te has automedicado? La verdad sí, yo creo que todos por lo menos una vez en nuestra vida nos hemos automedicado. Ya sea por un simple dolor de cabeza o estómago o esas mal llamadas enfermedades sencillas, que en realidad no sabemos si lo son o no, haciéndonos caer en ese error muy frecuentemente. Pues sí, tal y como dices, es un error muy común caer en esa práctica que puede resultar riesgosa. Por eso es tan importante acudir a un médico y consultar con un farmacéutico. Así que sin más ni más, los invitamos a conocer si en realidad es o no un problema el automedicarse. Esto es la automedicación. El tratamiento de las enfermedades ha sido una constante preocupación a través de los tiempos y sociedades. Desde siempre se han utilizado diversos tipos de remedios para tratar dolencias y afecciones a la salud humana. Con el desarrollo de los medicamentos, la calidad de los tratamientos y las mejoras sustanciales en contra de enfermedades o prevención de las mismas han mejorado la calidad en la salud y vida de todas las sociedades. A lo largo de la historia y con el pasar del tiempo, el avance de la ciencia y la tecnología permitió la aparición de nuevos medicamentos, cada vez más variados, eficaces, potentes, con mayor accesibilidad económica y disponibilidad para gran parte de la población. Tratar un problema de salud se volvió menos complicado y tener acceso a medicamentos cada vez resulta más fácil. Actualmente existe una gran difusión de información sobre los medicamentos.
los medios de comunicación y el Internet. La propaganda del cuidado personal de la salud y el bienestar, lugares donde los medicamentos han encontrado un hueco para colarse como una forma de mejora, a veces sin importar realmente los problemas de salud. Todo esto ha dado pie al uso indiscriminado de medicamentos y a una práctica muy común en gran porcentaje de la población. La Federación Internacional de Farmacéuticos, por sus siglas FIP, define la automedicación como el uso de medicamentos sin receta médica y por iniciativa propia. Esto puede incluir medicamentos de venta libre o de venta bajo receta médica que fueron utilizados anteriormente. Para que esta práctica surja, incluye muchos factores. Pueden ser sociales, personales, culturales, económicos, información sobre los medicamentos, dolencias menores, recomendaciones de algún conocido o familiar, uso de Internet como fuente de consulta, etc. Sin embargo, la automedicación puede ser una práctica riesgosa, pudiendo causar efectos o reacciones adversas no deseadas, ocultar una enfermedad, crear resistencia como en el caso de antibióticos o simplemente no tener el efecto esperado, creando incluso aumento de costos a la salud. Aunque no todo es alarmante, la automedicación también puede verse como algo beneficioso cuando se realiza de manera responsable. La OMS reconoce y acepta su uso, pero solo para alivio de síntomas menores o poco graves. Ante esto, el papel de los farmacéuticos es relevante para brindar al paciente información y asesoramiento acerca de los medicamentos utilizados, así como proporcionar información sobre la automedicación. Ante la necesidad de controlar la automedicación riesgosa, es de vital importancia conocer el uso adecuado y racional de medicamentos. La OMS establece que el uso racional de medicamentos consiste en asegurar que los pacientes reciban la medicación adecuada para sus necesidades clínicas, en la dosis individual requerida por un periodo adecuado. Parte del mal uso de los medicamentos es debido al acceso a poca información confiable o herramientas que nos ofrecen soluciones a la salud, las cuales muchas veces ignoran factores personales y específicos para cada individuo. Eliminar creencias y actitudes sociales que propician un mal uso de medicamentos, una automedicación riesgosa, fallos terapéuticos y por ende implicaciones sanitarias y económicas. Los medicamentos tienen un gran potencial para generarnos bienestar y mejoras a nuestras enfermedades. No son simples caramelos para consumir como si nada. Cada malestar puede tener sintomatologías diferentes y aunque en experiencia un determinado medicamento alivió en el pasado ese malestar, puede ser que en la nueva ocasión no lo haga. La automedicación debe verse como un potencial riesgoso no solo a la efectividad de un fármaco, sino a la salud misma. Como verán, es importante estar conscientes de la responsabilidad que conlleva el automedicarnos. Por eso es importante que, aunque en algunas ocasiones sea bueno, es crucial por lo menos tomar el consejo de nuestro farmacéutico. ¿Cómo viste el tema, Frank? ¿Te seguirías automedicando? Pues solo en la medida necesaria. Y obvio, si las molestias persisten, no olvidaré consultar a mi médico de confianza. Y no solo tú, sino todos aquellos que nos están viendo y que amablemente preguntan sus dudas, recuerden que nosotros solo los orientamos y exhortamos a que visiten a su doctor o farmacéutico para que los oriente de una manera aún más eficaz y segura. Por eso es importante que nos sigan en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. ¿Te parece si vamos un corte y regresamos con más temas interesantes que todavía hay mucho de qué hablar? Recuerda, está usted en La Farmacia. Vamos a la siguiente cápsula. La automedicación sin control médico o farmacéutico ocasiona riesgos para la salud que en la mayoría de los casos son desconocidos por las personas, como efectos secundarios, contraindicaciones, intoxicaciones, adicción, falta de efectividad, enmascaramiento de procesos clínicos graves, entre otros. No consuma ningún medicamento para el cual se requiere receta médica, sin que haya sido prescrito por un médico. Los principales medicamentos involucrados en la automedicación
pertenecen a los grupos de analgésicos no esteroides, los antigripales, antidiarreicos y los antibióticos, siendo los primeros los más usados en esta práctica, debido a la facilidad de adquirirlos sin receta. Las principales dolencias para que se compran estos medicamentos son cefaleas, dolores musculares, fiebre y resfriados. En México, según datos de la Secretaría de Salud, se calcula que alrededor del 80% de la población se automedica, es decir, usando medicamentos sin indicación médica y sin receta. Además, también se calcula que entre el 30 y el 70% de las mujeres embarazadas llevan a cabo esta práctica, y siendo los principales síntomas relacionados con esa actividad, náuseas, resfriado común y dolores de cabeza. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en La Farmacia, el único programa dedicado a la divulgación del mundo de la farmacia, las medicinas, sus virtudes y beneficios, para la sociedad, siempre asesorado y avalado por los expertos. Y hablando de expertos, los invitamos a conocer la opinión de uno de ellos sobre el tema de la automedicación. En esta ocasión nos acompaña el químico farmacobiólogo Carlos Estrada, que nos dirá más a detalle lo que es la automedicación. ¡Vamos para allá! La práctica de comprar medicamentos sin presentar una receta que indique su uso ya representa un riesgo, porque los pacientes con frecuencia desconocen cuáles son las condiciones ideales en las cuales deben de tomarse dichos medicamentos, así como las posibles reacciones adversas que estos pueden presentar y si se debe seguir alguna recomendación respecto a los alimentos o las bebidas que no se llevan con estos medicamentos. Otras prácticas que favorecen la automedicación es la recomendación directa de algún familiar, amigo o vecino, que piensan que al haber tenido buenos resultados con la toma de algún medicamento, es suficiente para poder recomendar su toma. Esta práctica corresponde a un uso irracional de los medicamentos, misma que por desgracia ha sido una constante en nuestro país. Los pacientes piensan que una experiencia previa exitosa es garantía de éxito en su tratamiento actual, nada más alejado de la verdad, ya que recordemos que cada uno de nosotros responde en forma distinta al tomar un medicamento en particular. Los medicamentos no son inocuos. Por más seguro que pueda percibirse un medicamento, este tiene un riesgo al desarrollar diversos efectos adversos, que en algunos casos pueden ser muy severos. Así que un mensaje que les dejamos es: no se automediquen, ya que se arriesgan a sufrir efectos no deseados que en muchas ocasiones no solo no resuelven la enfermedad, sino que generan problemas adicionales a la misma. Por ello, les recomendamos consulten a un farmacéutico, que es el experto en el uso de los medicamentos y les puede orientar acerca de si es o no conveniente tomarlos. Uno de los problemas de salud más relevantes en salud pública es la automedicación. Esta práctica, que desafortunadamente se ha extendido a lo largo del tiempo, es resultado de una serie de creencias que la mayoría de la gente tiene acerca de los medicamentos. La falta de regulación y el escaso apego a las normas de dispensación de medicamentos trae como consecuencia la disponibilidad de medicamentos que en estricto apego a la legislación deberían ser dispensados solo al presentar una receta. Así, por ejemplo, la población en general puede adquirir en alguna farmacia medicamentos analgésicos, hipoglucemiantes o antihipertensivos, que son medicamentos que involucran riesgos al tomarlos sin control. En caso de embarazo, lactancia, enfermedades crónicas o bien si se trata de niños, consulte siempre al médico antes de tomar algún medicamento, aunque sea de venta libre.
Existen algunas patologías consideradas como síntoma menor, tales como gripe, tos, dolor de garganta, dolor menstrual, dolor de cabeza, entre otros, en los que el farmacéutico podrá ayudarte. Cuando acudas a tu farmacia, pregunta por tu farmacéutico. Bienvenidos de regreso a La Farmacia. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Y bien, pues vamos a pasar a una de las secciones divertidas de La Farmacia. Claro que todas lo son, pero en esta siempre me salen con algo gracioso. Es que de repente me dices de alguien del que no esperaba o con nombre chistoso, digamos, qué diferente y como que me sacas de la jugada o me quedo con cara de ¿what? Ok, entonces esto te va a encantar. ¿Tú sabes quién fue Philippus Jopastus Bombastus? ¿Filipus qué? Bueno, ya ves, o sea, no. Ok, exageré. Tal vez lo ubiques mejor como Paracelso. Ah, por supuesto, el médico suizo, uno de los defensores de la teoría de que cada una de las enfermedades debía tener un remedio. Sí, exacto. Pero no digas más y mejor los invitamos a descubrir la vida de este gran hombre de su época en el personaje histórico. Paracelsus es el nombre latino adoptado por el astrólogo, médico, mago, alquimista y filósofo Theophrast Bombast von Hohenheim. Paracelso, el nombre que escogió para sí mismo, significa superior a Celso, un médico romano del siglo I. Paracelso nació en 1493 en Einsiedeln, cerca de Zúrich, en Suiza. Hijo del médico y alquimista Wilhelm Bombast von Hohenheim, su madre originaria de Suiza. Estudió en la Universidad de Basilea en Viena y se doctoró en la Universidad de Ferrara, aunque mantendría una importante distancia respecto a la enseñanza reglada de la época, incluso cuestionando la autoridad de textos clásicos. Paracelso era partidario de una enseñanza más experimental. Durante joven, trabajó en las minas donde aprendió a trabajar con metales. Combatió la medicina clásica representada por los venerados Galeno, Avicena, Averroes o Al-Razi. Se convenció de que el arte de sanar había que buscarlo en la naturaleza y no en los libros, que había que salir a recorrer el mundo para conocer las enfermedades y las medicinas naturales que se usaban. Viajó por varias ciudades de Europa, Turquía y Egipto, donde consolidó un vasto volumen de conocimientos. Él creía que los seres humanos son un microcosmos y que un buen médico no es el que más se prepara académicamente, sino el que mejor entiende la naturaleza y el orden cósmico. Durante gran parte del tiempo de la labor de Paracelso, estuvo rodeada, por un lado, del prestigio de sus éxitos en la práctica médica y su elocuencia, y por otro, de la mala fama a la que daban tanto sus enemigos médicos como su defensa de las teorías mágicas, astronómicas y de alquimia. Defensor de la teoría de que cada enfermedad debía tener su remedio, luchó contra la idea de que existiera un remedio para curar todas las enfermedades, esto es, la panacea universal buscada por los alquimistas. Por otra parte, fue el primero en considerar y defender que ciertos venenos administrados en pequeñas dosis podrían funcionar óptimamente como medicamentos. Este motivo lo ha llevado a ser considerado como padre de la toxicología. La dosis hace al veneno. Es una de las frases más célebres y la máxima de esa disciplina. A ello se debe sumar también, en terapéutica, su afán por desterrar del uso médico los polifármacos y por simplificar las elaboraciones más complicadas de otros medicamentos, así como su esfuerzo por divulgar preparados nuevos a base de antimonio, hierro, azufre, mercurio o sales o base de vegetales. Fue el primero en utilizar el mercurio para el tratamiento de la sífilis y el primero en describir el zinc. Fue el iniciador de la química farmacológica y se adelantó en la marcha de la medicina hacia las ciencias naturales. Además, introdujo la noción de enfermedades metabólicas con la idea de enfermedades tartáricas, en que el tártaro, el veneno, aparecía depositado en los órganos y la idea de sustancias químicas como fármacos específicos. Para separar químicos y minerales, Paracelso utilizaba tres métodos: la destilación, la calcinación y la sublimación. Todos estos procesos producían sustancias más puras, intensas y poderosas.
La alquimia para él no era solo un método para adquirir medicamentos en estado puro, era algo mucho más místico. Él creía que las plantas y minerales tenían fuerzas ocultas y que solo un médico inspirado por Dios, y no uno con título universitario, podía reconocer y separar esas fuerzas que tenía el poder espiritual para sanar. Paracelso sostenía que la medicina se apoyaba sobre 4 columnas: la filosofía, la astronomía, la alquimia y la virtud. Paracelso consideraba que existían 5 posibles causas de enfermedad: la acción de los astros, la acción tóxica de los alimentos, la herencia y la constitución, ciertos factores anímicos y la voluntad divina. Fue uno de los primeros en considerar que el bienestar emocional de la persona impactaba positiva o negativamente dependiendo de cómo estuviera él mismo en el plano de su físico. Reconocía que es imposible dedicarse a la medicina sin saber astrología. Paracelso hablaba abiertamente de los 4 reinos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra, como lo hacían los antiguos. En su laboratorio no faltaban los artilugios propios de un gran alquimista, como crisoles, balanzas, alambiques, fuelles, entre otros. Se tachó de hereje de la misma manera que los gnósticos y sus enemigos le defendían como vagabundo, pero él solo seguía las pautas de la naturaleza. No hizo sino granjearse enemistades por sus actitudes y enseñanzas, y en una época en que universidades como la de Basilea era tradicional dar las clases en latín, él las dictaba en alemán. Muchos en su época lo consideraron un charlatán, pero con el tiempo se empezaron a rescatar muchas cosas importantes, entre ellas varios de sus libros que fueron publicados después de su muerte. Murió en 1541 a los 48 años de edad en circunstancias misteriosas. Como dice en su Fragmenta Médica, el objeto de la alquimia no es transformar metales innobles en plata u oro, sino crear un remedio contra todas las enfermedades. Paracelso, por esto, es considerado como el padre de la farmacología, al usar la química para curar enfermedades. Es indudable que Paracelso causó un sismo en la medicina de su tiempo. Paracelso dejó formuladas 7 reglas para una vida con sentido que se adelantan significativamente a su tiempo, o mejor dicho, que confirman que los antiguos conocían perfectamente la relación entre cuerpo y psique. 1. Lo primero, mejorar la salud. 2. Desterrar absolutamente el mal estado de ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y de pobreza. 3. Hacer todo el bien posible. 4. Olvidar toda ofensa, más aún esforzarse por pensar bien siempre. 5. Recogerse todos los días por lo menos media hora en donde nadie pueda perturbar. 6. Guardar silencio de todos los asuntos personales. 7. Jamás temer a los seres humanos, ni que inspire sobresalto la palabra mañana. La suerte no existe. El destino depende de los propios actos y pensamientos. Cuando el alma está fuerte y limpia, todo sale bien. Jamás creerse solo y débil. El único enemigo a quien se debe temer es a uno mismo. El miedo y la confianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen las malas energías y con ellas el desastre. ¿Y qué te pareció nuestro personaje de la semana, Frank? La verdad es que Excelso era increíble. Paracelso. Ya lo sé, aunque no me negarás que sus ideas eran excelsas para su época. Además, esto de ponerse Paracelso era para hacerse notar que iba más allá del mismo médico romano. No fue precisamente muy sencillito. No, claro que no, ahí sí tienes toda la razón. Y bueno, si lo llamo excelso, es que el legado que nos dejó sobre las 7 reglas para la vida son eso, excelsas. Por desgracia, acabó su vida muy joven, a los 48 años. Pero lo que también acabó es el tiempo de su programa de hoy. Sí, qué mal, apenas que se estaba poniendo bueno. Pero no te preocupes, mejor los invitamos a todos a ver nuestro siguiente programa, que también estará muy interesante. Por lo pronto, síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Dejen sus preguntas y comentarios y con gusto los responderemos.
Nosotros fuimos Frank Rodríguez. y Isis Román. Hasta la próxima.